Bueno, así que vamos a retomar, estábamos terminando la letra B, deber de formar la propia conciencia y obrar con conciencia recta. Ya habíamos hablado en la clase anterior el deber de formar la propia conciencia, las obligaciones de seguir el juicio de conciencia recta. Esto es muy importante. ¿A qué me refiero? Es muy importante que entendamos la diferencia entre la conciencia recta y la conciencia verdadera. La rectitud de conciencia se puede mirar bajo varios puntos de vista. Hay rectitud de conciencia, podemos decir una persona tiene la conciencia recta cuando está actuando eso con rectitud, con buena intención, digamos así. Cuando quiere hacer lo que debe de hacer. Cuando tiene buena voluntad para hacer lo correcto. Esa es una conciencia recta, que está bien intencionado. Esa es la conciencia recta. Y a esa conciencia es a la que estamos obligados todos a actuar, a obedecer. Yo tengo que obedecer mi conciencia cierta. O sea, ¿qué me indica mi conciencia que debo de hacer? ¿Cómo debo de proceder de esta manera? ¿Qué decisión debo de tomar en mi vida o en este momento de mi vida, en esta acción concreta? Esa es la conciencia recta. La conciencia verdadera, como ya habíamos explicado, es esa conciencia cuyo juicio corresponde a la verdad de los hechos. Poníamos algunos ejemplos elementales. Una conciencia verdadera es aquella conciencia que condena el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto, objetivamente hablando, es un asesinato y no se puede permitir bajo ninguna premisa que se permita un asesinato, que se atente contra la vida. Esa es la conciencia cierta. Juzga la conciencia verdadera. Juzga bueno lo que es bueno y malo lo que es malo. Esa es la conciencia verdadera. La conciencia cierta es aquella que actúa sin miedo a equivocarse, sin miedo a errar. Bueno, no se puede, dice ya el número 3, no se puede seguir la conciencia culpable o venciblemente errónea. O sea, una conciencia que digas, oye, no está bien esto, no lo debes de seguir. Estás obligado a no seguir eso. Aunque a veces las circunstancias sean un poco difíciles. La conciencia venciblemente errónea es una forma de conciencia dudosa, en la que el sujeto tiende a ignorar o incluso a sofocar la duda. Por eso no es recta ni proporciona verdadera certeza. Hay dudas. Ya un poquito más adelante vamos, en el siguiente número, en la siguiente letra vamos a analizar cómo proceder cuando hay dudas de conciencia. Este principio, el no actuar con una conciencia venciblemente errónea, ese principio engloba dos afirmaciones. Primero, que la conciencia culpablemente errónea no autoriza a obrar, porque no es recta, obvio. Y segundo, que siempre sabemos de alguna manera si tenemos esa conciencia, porque perdura una cierta inquietud. Pues en otro caso el error no sería culpable o vencible, sino inculpable o invencible. Es como, a mí me ha llegado, y les comentaba en la clase que se borró, un meme que me llegaba que decía, ¿no? Cuando uno tiene que tomar una decisión importante en su vida, como que siempre va al final un chingue su madre, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se va. No, cuando hay una decisión importante en tu vida, no la puedes dejar al azar, a la moneda, águila o sol. No puedes dejar una decisión importante al azar. Tienes una decisión importante, tiene que meditarse. Y si hay dudas, ya lo veremos, no proceder. No estás obligado a actuar con una conciencia dudosa. Hay que salir primero de la duda. La conciencia culpable o venciblemente errónea se manifiesta como tal porque no proporciona la debida certeza. Claro. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Cuando a veces, seguramente ustedes han tenido alguna experiencia de sus hijos o de sus hijas casaderos o casaderas. ¿Estás seguro que te quieres casar con esta persona?
con esta mujer, con este hombre. Ya viste, ya tomaste en cuenta, en consideración esto, ¿no? A veces hay decisiones, sobre todo esas decisiones que son tan trascendentes, que implican tanto la de su decisión, la importancia de la decisión implica tanto o abarca tantas personas. Seguramente yo creo que a muchos de ustedes les habrá pasado, óyeme, que de repente tienes una nueva oferta de trabajo, dejar ese trabajo y asumir otro trabajo. ¿Qué ventajas tengo ahora? ¿Qué ventajas tendría yo en el futuro? ¿Y qué desventajas? Poner eso en una balanza no siempre es fácil. Por eso hay que meditar las cosas, ¿no? Hay que pensarlas muy bien. Y cuando uno ya tenga la certeza, ya agoté todas las posibilidades, entonces ahora sí tomo una decisión. La conciencia no es más que el juicio de la inteligencia práctica sobre el bien o el mal de nuestras acciones. Cuando el hombre ha puesto todos los medios para conocer la voluntad de Dios, la conciencia da paz. Y esto ya lo hemos comentado en alguna otra clase. El mejor termómetro de que estás tomando una buena decisión es la paz que esa decisión deja en tu corazón. Esa paz que nadie más que tú puedes saber, que nadie más que tú puedes tener. Y no se trata de que voy a convencer a los demás que estoy tranquilo, no, porque al final eres tú quien asume las consecuencias. No puedes simular que una cosa está bien cuando no está bien, cuando en el fondo sabes que no está bien. Cuando el hombre ha puesto todos los medios, la conciencia da paz. Tanto si ha alcanzado la verdad, según ocurre ordinariamente, como si hierra involuntariamente, claro. Que al final puede ser que te equivocaste, bueno, pero tú en su momento pusiste los medios. Miren, yo les voy a contar, hace unos días vino a verme una persona, su papá está en terapia intensiva porque está intubado por cuestión del COVID. Pero al papá lo internaron y lo entubaron y todo eso cuando este hijo suyo estaba de viaje. Se fue con su esposa a un viaje, pues yo creo que de placer y todo. Cuando se fue, antes de irse, su papá pues no se sentía muy bien, pero tampoco arrojaba problemas serios o graves o que tú pudieras prever que iba a enfermarse de esto o lo que sea. Y él pues bueno, incluso el papá le dijo, ándate tranquilo, me siento bien, aquí están tus hermanos, etcétera, ¿no? Y se fue. Y estando de viaje muy lejos, se entera que su papá estaba en terapia intensiva y entonces tiene que volver. Y entonces se sentía muy culpable de haber abandonado a su papá. No, tú no sabías que iba a pasar esto. De saberlo no te hubiera sido, obviamente, ¿no? Claro, no me hubiera yo oído, pues ahí está. O sea, no cargues con una culpa, con una cosa que no fue culpa tuya, que no lo decidiste tú. En resumen, toda conciencia culpable o venciblemente errónea aparece afectada por la duda, claro, por la sospecha de que se está en un error y por ende no es justo obrar en tales condiciones. Bien. La conciencia venciblemente errónea no puede seguirse precisamente porque su duda entraña el peligro de pecar. Obviamente, ¿no? Claro, decir, oye, tengo esa duda de conciencia, pero no vale madres, yo voy a actuar, oíme, entonces estás retando a Dios o estás creyendo Dios. No debes de comer del árbol del centro, me vale madres, pero yo como porque yo soy más que Dios. Quien tiene dudas antes de obrar debe de poner los medios para aclararlas. Si se hace, eliminará la inquietud, sea porque alcanza la conciencia recta y verdadera, sea por lo menos porque su conciencia se hace inculpablemente errónea. Creo que está claro esto. De todos modos, si hubiera alguna duda al respecto, alguna duda de todo esto, pues bueno, vayan apuntándolas a lo mejor en el margen de las hojas y cuando nos toca una revisión, pues bueno, van saliendo las dudas. Dudas de conciencia, la letra C, dudas de conciencia y modo de resolverlas.
hay dos cositas acá que a lo mejor conviene decir. Primero, reglas morales sobre la conciencia dudosa. ¿Cómo proceder ante la conciencia dudosa? Solo es regla de conducta la conciencia cierta. O sea, solo obliga, moralmente hablando, solo obliga la conciencia cierta. O sea, la que estás seguro de que tu juicio es correcto, de que estás haciendo lo debido. Nunca es lícito, por lo contrario, obrar con conciencia, con duda práctica y positiva de conciencia. Para bien obrar se debe tener certeza o seguridad en el juicio, o al menos por la seguridad de haber puesto todos los medios a nuestro alcance para eliminar la duda, pues está en juego el cumplimiento de la voluntad divina. Claro, el queriendo ser fiel a Dios, el queriendo ser obediente a Dios, bueno, pues entonces salgo de toda duda. De otro modo, el sujeto se expondrá imprudentemente a hacer lo contrario de lo que Dios quiere y que sería su bien verdadero. Lo contrario constituye un acto contrario a la recta razón y por lo tanto es pecado. O incluso se pudiese sintetizar de esta fórmula, solamente se peca cuando se va contra la conciencia, contra una conciencia recta y bien formada. El que actúa con una conciencia recta y bien formada no peca. Óyeme, es que pues lo que decíamos, por ejemplo, el clásico ejemplo de las mujeres de Tijolop, de allá aquel pueblo perdido, ¿no? Tenían conciencia cierta de que estaban tomando unas pastillas para no embarazarse, pero nunca pudieron pensar, entre la formación de conciencia que tenían, nunca pudieron pensar que esas pastillas fueran no anticonceptivas o no, que la anticoncepción sea un pecado, ¿no? O sea, había una ignorancia invencible allá, por lo tanto no había pecado. A lo mejor pecaba el médico. La conciencia cierta, la conciencia se dice cierta cuando juzga el valor de un acto razonable sin temor a errar. Bueno, ya agotamos esto. El hombre no debe obrar sin haber puesto el oportuno empeño para conocer si su acción es buena o es mala. Pero no se requiere haber llegado a una certeza absoluta, metafísica o física. Basta una certeza moral práctica, la que alcanza ordinariamente quien ha puesto la normal diligencia para conocer lo que debe de hacer. Yo les contaba en la clase pasada que pendejamente borré, les contaba una vieja anécdota que les quiero platicar. Me iba yo a ordenar sacerdote hace 33 años. Me iba yo a ordenar sacerdote y unas semanas antes, unos poquitos meses antes, ya hasta fecha creo que tenía de ordenación, me llamó a su cuarto don Manuel Castro Ruiz. Don Manuel vivía en el seminario. En la parte de arriba tenía una como biblioteca y estaba su habitación. Y me llamó a platicar. Tengo que decirles que don Manuel para mí era un padre, ¿no? Él me dio mi primera comunión. Tengo por allá la foto. Me dio mi primera comunión, me confirmó, me confesaba, me ordenó sacerdote al final. Y me llamó a su cuarto a preguntarme cómo me sentía frente a mi ordenación, mi futura ya ordenación sacerdotal. Y yo le dije, don Manuel, me estoy huichando de miedo. Así se lo dije. ¿Y por qué, hijo? Pues porque, ¿qué tal si esto no funciona? ¿Qué tal si esto no camina como quisiera? ¿Qué tal si no es lo correcto, no hago lo correcto? Me cruzo una gorda en el camino. ¿Qué tal si me mandan a la parroquia de Cordemex? No lo sé. El caso es que me dijo don Manuel lo siguiente. Mira, hijo mío, hay 3 certezas en la vida. La primera es la certeza metafísica. Ahora que salió aquí me acordé. La certeza metafísica es aquella certeza que no puede ser de otra manera, que tiene que ser así. Por ejemplo, yo agarro esta
esta calculadora, ¿no? Y de repente la suelto, se cae por la ley de la gravedad. O sea, a menos que no haya una corriente fuerte de aire o no haya un truco o lo que sea, la ley, o sea, tengo la certeza metafísica de que por la ley de gravedad la cosa va a caer, ¿no? Y él me decía, la vocación sacerdotal, que además se puede aplicar muy bien para ustedes, para la vocación diaconal, me decía, la vocación sacerdotal no es una certeza metafísica. O sea, naciste y a huevo tienes que ser sacerdote. No. O sea, la vocación no te da una certeza metafísica. Hay un segundo tipo de certeza, que es la certeza matemática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 2 más 2 son 4. O sea, la certeza matemática es una certeza a la que se llega después de un silogismo infalible. Y no. Óyeme, es que este niño desde que estaba chico iba a misa, desde que estaba chico le gustaba hacer oración y desde que estaba chico huichaba agua bendita, desde que estaba chico pues le gustaba la fotografía del Papa. Por lo tanto, ese niño tiene que ser sacerdote. Es como dices en el matrimonio, ¿no? Óyeme, esta muchacha y este muchacho, mira, son familias conocidas, son familias que se llevan, les gusta convivir juntos, se llevan bien, tienen los mismos gustos, los mismos odios, las mismas fobias y las mismas filias, los dos odian al Cruz Azul, bueno, ahí está. Seguramente se van a casar y les va a ir muy bien. Y no. Y ustedes y yo conocemos a parejas que a lo mejor tenían muchas cosas en común, pero no funcionaron. O lo contrario, parejas que eran totalmente disímbolas y han hecho un feliz matrimonio. Entonces, la vocación sacerdotal, me decía don Manuel, no es una certeza matemática. O sea, porque te gustaba rezar y te gustaba ir a misa o te gustaba colitar, por lo tanto tienes vocación sacerdotal. Tampoco. Pero hay una tercera certeza, que es la certeza moral. Es aquella certeza a la que se va llegando poco a poco. Como digamos, como el rally de los scouts. Una pista te lleva a la otra pista, luego te lleva a la otra pista. Entonces me preguntaba, ¿has tenido problemas en tus estudios en el seminario? Pues la verdad, no. ¿Has tenido dificultades serias con tus superiores? Pues la verdad, no. ¿Tu director espiritual te ha dicho que no te ordenes, que esperes un poco de tiempo, que lo pienses mejor? No. ¿Ha habido una cuestión de tu salud que te impida, lo que sea? No. Entonces, la certeza moral es una certeza que se va llegando paso a paso, como una escalera, como una escalera. Es esa certeza moral a la que estamos llamados a actuar, con la que estamos llamados a una certeza que se va logrando paso a paso, que se va logrando sin que haya algo que te diga lo contrario. ¿Okay? Nunca, si hubiese duda, óyeme, es que el caso, por ejemplo, de mi ordenación, ¿no? Óyeme, es que el rector no está de acuerdo en mi ordenación, o mi director espiritual no está de acuerdo en mi ordenación, o mi familia fue a hablar con el arzobispo, le digo, no, mi hijo pues tiene allá una situación, ¿cómo se llama? Anómala. Perdón, es que en esa parroquia no sé para el trabajo. Bueno, dudas de conciencia y modos de resolverlas. Vamos a la segunda. Medios para resolver las dudas de conciencia. De aquí me parece que ya hablamos un poquito sobre esto. Debe ponerse ante todos los medios directos. Ya habíamos hablado de los medios directos. Hablamos de 3 medios directos: el estudio, la petición de consejo y la oración. Porque a nadie le es lícito realizar con dudas prácticas de conciencia una acción que entraña la posibilidad de pecar.
Quien se encuentra en tal estado debe deponer la duda, elegir una opción sin ese riesgo o abstenerse de actuar. Para deponer la duda debe acudirse en primer lugar a los medios que eliminen en sentido estricto la duda, o sea, que nos lleven a actuar con una conciencia cierta y verdadera. Si a pesar de ello no se logra eliminar la duda, cabe acudir a los medios o principios reflejos que proporcionan una certeza ya no acerca de la verdad, pero sí de la rectitud con la cual. Los medios directos, ya lo decíamos, la oración, el estudio y la petición de consejo. Cuando los medios directos no bastan, entonces cabe acudir a los principios reflejos, llamados principios reflejos, que sin probar la verdad de la solución sobre lo que se vacila, permiten salir de la duda práctica porque confieren certeza moral de que a pesar de la duda se está obrando con rectitud. Así las cosas. Cuando están en juego cuestiones graves, se ha de elegir la parte más segura. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo que habitualmente se hace acá? A mí me ha tocado, ahora, bueno, yo creo que a todos los padres cuando llegan a una parroquia, cuáles son las costumbres que la parroquia tiene respecto, yo no sé, por ejemplo, a las fiestas patronales, ¿no? O al catecismo, cómo se llevan las cosas, ¿no? O en los horarios de las confesiones, por ejemplo, ¿no? Los horarios de las misas, y todo, ¿no? Sería una tontería de parte del nuevo sacerdote. Voy a cambiar todo, porque todo lo que hizo el anterior estaba mal. Muy mal, muy mal. Hay que preguntar primero. Hay que preguntar cuál es la costumbre, cuáles son las tradiciones. Actuar lo más correctamente posible. Si con el paso del tiempo te das cuenta, bueno, eso se puede hacer de otra manera, se puede mejorar, se puede pedir el consejo, todo eso hay que hacerlo, ¿no? En los demás casos de ordinario se puede decidir con libertad lo que honestamente se juzgue más oportuno, o sea, tratar de obrar con libertad responsable teniendo en cuenta lo que de ordinario es la solución acertada. Muy bien. Ante las dudas de conciencia. Nos queda ya un par de cositas. Yo creo que nos vamos a ir a la siguiente clase. Ya perdí con tantas interrupciones, ya perdí el tiempo correcto. Un abrazo a todos. Esta fue la clase número 15, a ver si no la borro pendejamente. Sale.